presentar, no creo que necesite mucha presentación, el doctor Roberto Hernández Alejandro. Es un cirujano y científico bien conocido. Yo creo que sus áreas de interés han sido la cirugía oncológica. Es un verdadero experto y un verdadero pionero en el desarrollo de la técnica de ALPS en Canadá, inicialmente en London, Canadá, y ahora en el lugar donde trabaja, en Rochester, New York. Allí también está implicado en el trasplante hepático y es un experto en la donación en asistolia y la utilización de máquinas de preservación. Y pues le hemos asignado un tema que yo creo que es especialmente interesante, con el que nos enfrentamos muchas veces, que es el hepatocarcinoma sobre hígado sano, vamos a decir hígado no cirrótico, que creo que es más correcto. Pues por favor, adelante, Roberto. Muchísimas gracias. Primero, quisiera agradecer a la Asociación Española de Cirugía, a la Asociación de HPV por esta gran invitación. Muchas gracias, Manolo, por la introducción y sobre todo por poder presentar en este foro con la doctora Martín Pérez y el doctor Gonzalo Zapizochín. Un gusto poder estar con ustedes. El tema que se me ha asignado es carcinoma hepatocelular en hígado no cirrótico. No tengo algo que declarar en cuestión de relación con esta presentación. Hablando un poco de epidemiología del carcinoma hepatocelular, como ya se mencionó previamente, los doctores Martín Pérez y el doctor Zapizochín mencionaron, estos son tumores la mayoría de las veces asintomáticos, que muchas veces encuentran en los pacientes que sabemos que tienen cirrosis, y cuando estamos haciendo manejo de estos pacientes encontramos estos tumores. Es el quinto cáncer más común en la tercera causa de muerte de cáncer, y mucha gente anualmente muere por esto, aproximadamente 1 millón de muertes internacionalmente, y normalmente está asociado a enfermedad hepática. Y esto, pues bueno, hay múltiples tratamientos y manejos que podemos tener en estos pacientes. Y si podemos diagnosticar a estos pacientes en estadios tempranos, los manejos pueden ser curativos en su gran mayoría. Esta gráfica representa lo que ha pasado de acuerdo con enfermedades hepáticas en cuestión con la incidencia de carcinoma hepatocelular. Como sabemos, hace algunos años, con el tratamiento actualizado de hepatitis C, la incidencia o la gravedad de la hepatitis C ha disminuido, y por lo tanto el número de carcinoma hepatocelular por hepatitis C ha disminuido totalmente. Pero unas áreas que están creciendo muchísimo y que podemos ver que va a ser algo, un problema grande de salud, es la esteatohepatitis o el NASH, que estos pacientes es un síndrome metabólico y son pacientes que en este tema de hígados no cirróticos van a jugar un papel muy importante, puesto que no desarrollan necesariamente cirrosis, pero sí desarrollan cáncer, y esta es una población donde no tenemos un seguimiento tan controlado como en los pacientes cirróticos. Son las opciones de tratamiento que tenemos para el carcinoma hepatocelular. Hablaron ya adecuadamente la doctora Elena Martín Pérez sobre la cirugía. Hay terapias locorregionales cuando queremos hacer un downstaging, el trasplante hepático y también algunos tratamientos sistémicos como la quimioterapia, incluso la inmunoterapia, que también ya se habló sobre esto. La resección quirúrgica, desde luego, que sería la primera y la mejor opción para pacientes cuando no tienen cirrosis. Sin embargo, son muy pocos los pacientes que no tienen cirrosis, y también tenemos que valorar mucho la reserva hepática y la gravedad de la cirugía, puesto que hay un aumento en la morbilidad y la mortalidad en estos pacientes y una alta tasa de recurrencia, pero estos datos que pongo aquí son en pacientes cirróticos. Ahora, si podemos hablar de qué favorece más, si trasplante o resección quirúrgica en pacientes, lógicamente en pacientes cirróticos, y esta información viene ahí, el trasplante es lo que mejor sobrevida va a darle a los pacientes, y mejor calidad de vida y menor recurrencia comparado con la resección. Sin embargo, esto está hecho para una
población muy limitada, que son los pacientes que entran dentro de los criterios de Milán, en los cuales ya se comentó que es un tumor menor de 5 centímetros, único, o 3 que sean menores de 3 centímetros, mientras no haya invasión vascular macroscópica. Y estos pacientes, pues lógicamente van a tener un mucho mejor pronóstico si los pacientes son trasplantados que resecados, pero no necesariamente existen órganos para todos los pacientes y muchos pacientes los encontramos con enfermedad más avanzada. ¿Qué pasa en los pacientes no cirróticos? Estos representan alrededor del 15% o 20%, en algunas series son únicamente 10%, y mucho se refiere a los pacientes que tienen NASH o esteatohepatitis, y el aumento de la enfermedad del hígado graso se puede promover, puede promoverse mucho el cáncer antes que suceda la cirrosis. Radiológicamente muchas veces puede ser similar, pero también puede ser en ocasiones un poco diferente, que tiene unos bordes más regulares. Y lo que se ha visto es que histológicamente cuando comparamos el tumor en el no cirrótico con el cirrótico, en el hepatocarcinoma, podemos ver que es un menor grado de esto. Y esto es un ejemplo clásico donde podemos ver en un hígado sano un tumor que representa un carcinoma hepatocelular. Seguimos LIRADS en la mayoría de los pacientes que son cirróticos, pero LIRADS no se puede realizar en pacientes en la clasificación de LIRADS que no tienen cirrosis, pero es muy similar el comportamiento cuando vemos lo que le llamamos un enhancement en la fase arterial, y en las fases venosas tardías vamos a poder ver que hay un washout, se lava un poco y deja también como una cápsula en esto. Estas son una gráfica en la cual puede mostrar mucho por qué vemos cáncer hepatocelular en pacientes que no tienen cirrosis. Pues bueno, mucho puede ser en pacientes con hepatitis viral. Sobre todo sabemos que la hepatitis B es muy oncogénico este virus, y no necesariamente los pacientes desarrollan cirrosis para poder demostrar, desarrollar tumores. La presencia de alcohol no necesariamente llega a cirrosis. NASH y otras enfermedades hereditarias pueden causar esto. Interesantemente, si comparamos aquellos pacientes que tienen cirrosis, que están del lado izquierdo, con los pacientes que no tienen cirrosis, se enfrentan en una edad, se diagnostican en una etapa más avanzada en general comparando con los pacientes cirróticos. Y esto puede ser porque no seguimos a estos pacientes. Los cirróticos sí los seguimos y los podemos diagnosticar anteriormente, y estos pacientes son más asintomáticos y por eso puede ser que sea más tardío su presencia o su diagnóstico. Tiene una tendencia a presentarse en estadios más avanzados, probablemente por esto mismo que les expliqué, es que no hay un escrutinio y una vigilancia activa de estos pacientes. La sobrevida global de los pacientes que tienen carcinoma hepatocelular en no cirrosis es mejor, y potencialmente puede estar asociado al hecho de que los pacientes cirróticos tienen otro tipo de problemas también, con disfunción hepática, con problemas de coagulación, con problemas de hipertensión portal diferente del paciente no cirrótico, y es una razón por las cuales la sobrevida puede ser peor en los pacientes cirróticos comparado con los no cirróticos. Y no tenemos tantos datos en cuestión de sobrevida oncológica. Muchos estudios son retrospectivos, pero les podré mostrar lo que tenemos aquí también. Estos son factores que impactan el desenlace a largo plazo de los pacientes que tienen carcinoma hepatocelular, y se puede aplicar para pacientes tanto cirróticos como pacientes no cirróticos: el tamaño del tumor, la presencia de invasión vascular, sobre todo macroscópica, el grado de diferenciación. Como la doctora Martín Pérez mencionó, hay presencia de satelitosis, sobre todo en el carcinoma hepatocelular, por lo cual cuando se hacen resecciones en muchos manuscritos se refieren a que hay que hacer resecciones anatómicas en vez de no hacer resecciones no anatómicas. Y la enfermedad hepática subyacente y los márgenes quirúrgicos es de mucha importancia. En este artículo podemos ver esta gráfica en el cual comparan la sobrevida de pacientes que tienen cirrosis y no cirrosis con el carcinoma hepatocelular. Es un grupo bastante grande de ambos, y hay tanto pacientes que fueron a resección como pacientes que fueron a terapias adyuvantes o locorregionales, o pacientes que fueron a trasplantes. Y en general,
Los pacientes no cirróticos, comparado con los cirróticos, tienen una mejor sobrevida cuando tienen carcinoma hepatocelular. Interesantemente, del mismo estudio, compararon aquí a los pacientes que no tenían cirrosis, cuál era el diagnóstico de cada uno de estos pacientes, y vemos que la mayoría fueron criptogénicos, que para mí es como darle un nombre a la ignorancia, o los pacientes que tenían, hígado graso, y lógicamente también la hepatitis B. Con estos formamos el gran grupo de pacientes que tienen alguna afección en el hígado sin llegar a cirrosis, pero son los que desarrollan más carcinoma hepatocelular dentro del grupo de no cirróticos. Y cuando se fijan y analizan detalladamente los grados de fibrosis que pueden tener estos pacientes sin llegar al grado 4, también nuevamente la gran mayoría son pacientes con cryptogenic o esteatohepatitis o alcohol sin llegar a cirrosis. Estos son los que tienen más estadios de fibrosis 0 o 1. En el 2017, en JAMA Surgery, esta revista de alto impacto quirúrgico, Tim Pollick analiza a esos pacientes con cirrosis y no cirrosis, con carcinoma hepatocelular, y una vez más prueba completamente cómo estos pacientes que tienen cirrosis, la recurrencia es mucho mayor y la sobrevida es peor comparado con los pacientes que tienen un hígado normal, que tienen menor recurrencia, y la sobrevida es mucho mejor, que inclusive hasta 80%, y estos pacientes que fueron a hepatectomía con resección hepática. Interesantemente, en este artículo, que creo que es lo que más llama la atención, es el patrón de recurrencia. Y ese patrón de recurrencia lo podemos ver aquí. En la parte alta estamos viendo a los pacientes que tienen hígado normal. En la parte baja estamos viendo a los pacientes que tienen cirrosis. Y hay mucha mayor recurrencia, no en número, no es que haya mayor recurrencia en los pacientes con hígado normal, pero cuando recurren, es más común encontrar que tengan 2 o 3 metástasis comparado con los pacientes que tienen una sola metástasis, más común una sola en pacientes cirróticos. Y los pacientes que son con hígado normal, en porcentaje tiene más a nivel extrahepático comparado con los cirróticos. El grupo de nosotros aquí en Rochester nos pidieron que hiciéramos un editorial en este artículo, y nuestro comentario sobre esto fue que no había muchos datos en cuestión de resección hepática anatómica y no anatómica en cuestión de la discusión de este artículo, y más del 60% de las resecciones hepáticas fueron no anatómicas. Probablemente esto juegue un papel muy importante en el tipo de recurrencia que estaban hablando y presentando en este artículo. Y no había muchos datos de los tratamientos corregionales que juegan un papel muy importante a futuro en estos pacientes. En este estudio alemán, en donde estudian específicamente pacientes con carcinoma hepatocelular en hígado no cirrótico, encontraron dentro de sus variables en el multianálisis que fueron 4 factores que son los más importantes. La edad de los pacientes dividida arriba y por abajo de 65 años, que iba a tener mucho impacto en la sobrevida de los pacientes. Otro factor que tenía que ver con la sobrevida de los pacientes sería el el performance status o el ECOG, que puede ser de 0 o 1 o 2. Y cuando es 1 o 2 tiene peor pronóstico. Creo que es algo bastante común y que podemos saber en muchas otras enfermedades oncológicas. La presencia de enfermedad extrahepática también, y así como la presencia o no de trombosis portal, no necesariamente trombosis portal oncológica o tumoral. Estamos hablando de trombosis portal por otras causas como compresión en la vena porta, no necesariamente oncológica. Y esos fueron los 4 factores más asociados a una sobrevida mucho más corta. Para poder también como que hacer un resumen de esto mismo, quise traer este estudio que viene de España, de Toledo, en donde prácticamente tienen algo muy similar. 7.5% de los casos se desarrollaron sin cirrosis. Esto fue un porcentaje mucho menor.
grado muy leve de fibrosis, muchos de ellos. Hepatitis B fue la causa principal, seguida de NASH, pues muy parecido a lo que he presentado con anterioridad. Y la sobrevida a 5 años fue alrededor de 50% de estos pacientes. Pues es algo muy similar a lo que a los otros estudios que he mostrado de otros lugares europeos o americanos. Para poder ilustrar, quise poner este caso clínico. Es un paciente de 57 años, previamente sana, no historia de alcohol. Paciente juega, hace ejercicio, juega básquetbol y podemos ver aquí claramente cómo en un ultrasonido muestra una lesión bastante grande en el lóbulo derecho de 5 a 7 centímetros. Esto lo refieren el paciente hacia nosotros, le hacemos una resonancia magnética y podemos ver claramente que hay un tumor localizado en el lóbulo derecho posterior, es mayor de 5 centímetros. Entonces, probablemente este paciente, digamos, tiene un hígado normal y este hígado normal, esto es sugestivo de un carcinoma hepatocelular, pero bueno, no podemos utilizar la clasificación del LIRADS que habíamos comentado con anterioridad. La alfa-fetoproteína era de 3, las enzimas hepáticas eran normales. Se llevó el paciente a una biopsia y demuestra que es un carcinoma hepatocelular moderadamente diferenciado. Esto es normalmente lo que se hace en estadiaje al paciente con cuestión de tomografía de los pulmones, del tórax. Hacemos un gamagrama óseo también para estar seguros que no hay nada más. Y la decisión después de presentarlo en el tumor board fue hacer una resección hepática derecha posterior en donde los segmentos 6 y 7 se van a resecar. El tumor fue de alrededor de 6 por 6 centímetros y con un margen de un centímetro. Había mínima esteatosis de 5%, pero el paciente tenía algo de fibrosis periportal de 2 a 4. Invasión vascular fue microscópica, no macroscópica. El seguimiento a 6 meses de este paciente después de la resección hepática muestra esta lesión que podemos ver nuevamente aquí, que muy sugestiva de una recurrencia a los 6 meses en la parte alta entre lo que se había resecado del segmento 7 y el 8. Y esto, pues dijimos, parece que es una recurrencia. Sabemos que este paciente no era productor de alfa-fetoproteína, por lo tanto dijimos, vamos a decidir, vamos a hacer este paciente microablación por microondas. Por lo tanto, al mismo tiempo hicimos una biopsia para confirmar que fue un hepatocarcinoma bien diferenciado. Pues bueno, se hizo una ablación de este tumor que era alrededor de 1 centímetro y esto es el seguimiento 6 meses post-ablación de este paciente. Y podemos ver como la área de ablación, el paciente no ha tenido recurrencia y el paciente mostraba, hicimos un downstaging y lo pusimos como para trasplante de rescate a este paciente. Y esto fue lo que se hizo, un donador vivo relacionado, donde podemos ver que se donó un segmento derecho de este paciente que fue un donador. Esto es nada más para ilustrar, se hizo una cirugía en donde se reseca el lóbulo derecho del hígado. Utilizamos hidrodisección y después de hacer esta cirugía se realizó el trasplante hepático en donde este es el injerto derecho, se hace reconstrucción de las venas 5 y 8 del graft y se van a anastomosar en la vena cava y ese es el resultado final con una buena perfusión. El paciente ha tenido un seguimiento aproximadamente de 14 meses sin evidencia de recurrencia y una excelente calidad de vida a este momento. Y pues esto fue un trasplante de rescate en este paciente después de que pudimos comprobar que no había mayor recurrencia y teníamos control. Y con esto termino diciendo que nuestras conclusiones, el carcinoma hepatocelular en hígado no cirrótico no es muy común, es poco común. Hay que sospecharlo en pacientes con NASH, con hepatitis viral y otros problemas hepáticos. Normalmente se presentan en estadios más avanzados, pero no únicamente. La resección debe ser el tratamiento inicial si es que el paciente es resecable y se puede considerar downstage y también platicar esto y discutirlo con el centro de trasplantes. El trasplante de rescate por resección es otra opción y en países con escasos órganos el trasplante hepático de donador vivo es una gran opción. Y con esto agradezco nuevamente a las asociaciones de HPV y la Asociación de Cirugía y muchas gracias, Manolo.
Pues yo creo que ha sido una ponencia fantástica que nos ha traído muchísima información y muchísimas preguntas también.